Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Vamos a arrancar la semana y lo vamos a hacer con nuestro acostumbrado debate político. Hay bastantes temas que abordar con nuestros panelistas. Y bueno, la entrevista de esta mañana va a girar en torno a dos temas, particularmente a dos. Porque fíjense ustedes que hoy y en las próximas horas, ojalá que no sea durante estemos en la entrevista, se va a conocer la decisión del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a el estatus de protección temporal para casi 200,000 salvadoreños. Mientras eso ocurre, ¿verdad? Los funcionarios, algunos no se hacen cargo, al menos don Gerson Martínez dice, bueno, yo no me hago cargo de yanquis para su casa, porque yo me subí ahí, yo ni la pancarta vive. Pero la embajadora de los Estados Unidos estuvo repitiendo, doña James Mains estuvo repitiendo que era un poco lamentable este asunto, porque eso no abonaba en la práctica a buscar que el gobierno de los Estados Unidos renovara el proceso. ¿Qué tanto, esa es la pregunta, qué tanto ha pesado toda esta distensión entre el gobierno de la República y, por supuesto, funcionarios del FMLN con los Estados Unidos, a pesar que dicen que se tiene una relación muy buena? Bueno, vamos a tratar de entender esta situación ahora. Por otro lado, quiero decirles que pues estamos ya en campaña y ustedes vieron, la campaña está a todo lo que da, ¿verdad? Al menos los candidatos a diputados ya, por supuesto, cada uno, y los partidos políticos ya están inmersos en eso, tienen 60 días que ya arrancaron precisamente para poder pedir el voto. ¿Y en qué vamos a insistir? Vamos a insistir en dos cosas en particular, porque lo que vimos fue el tema de mucha mercadotecnia, tal vez mucha promoción de la imagen previo a pedir el voto, pero de ahora en adelante, por supuesto, se viene la situación de la propuesta. Y veremos propuestas, va a cambiar sustancialmente el escenario en referencia a elecciones anteriores, pues vamos a verlo. Frente a esto, el tema del árbitro, el Tribunal Supremo Electoral, porque muchos dicen que el proceso que se avecina está cargado muchísimo más de la desconfianza. Bueno, hoy ni el FMLN confía, no confía, dice don Medardo González, en el proceso de transmisión de resultados. Y bueno, ustedes vieron lo que ocurrió en el 2015 y la historia parece ser que estamos destinados a ganar. Por favor, acompáñeme. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. El lunes 8 de enero del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía, sin tanta paja como es. Vamos a dar la bienvenida al más. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Muy bien, 25 centavos, o como se dice popularmente, así está el más. Y era innegable esta fotografía. Yo escuchaba el testimonio, porque le dimos seguimiento a esta información. Escuchaba el testimonio de la esposa del señor que fue asesinado junto a su hijo. Se dedicaba a ser taxista, dijo la esposa, porque no tenía empleo. Y precisamente fue el hecho de querer ganarse de manera honrada los frijolitos lo que lo llevó a perder la vida. Que dice porque los que operan en la zona criminales, ahí por la Plaza Metrópolis, en Mexicanos, pues ellos dicen, creían que eran investigadores. Entonces, miren ustedes en lo que terminó la cosa. Padre e hijo fueron ejecutados mientras esperaban a clientes en un punto de taxis en la calle Sacamil, en el centro urbano José Simeón Cañas, en Mexicanos,
cuando fueron atacados. Y en Santa Ana, Rentera a la cárcel, ¿verdad? Y más arribita tenemos ahí lo de el Real sigue de capa caída en la liga. Bueno, eso es lo que trae el periódico Más. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí recibirlo. El doctor Félix Ulloa. Bienvenido. Feliz año. Gracias. El señor Paul Steiner. ¿Qué tal, Nathan? Un saludo a todos los que nos están viendo. Feliz año. Y bueno, infaltable el doctor Jorge Martínez Menéndez. Bueno, muchas gracias, buenos días y feliz año a todos. Teníamos días de no vernos, ¿verdad? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, miren, hay incertidumbre, evidentemente la hay, porque no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir, cuál es la decisión que se vaya a tomar. Pero sí conocemos, doctor Martínez Menéndez, los antecedentes en la ruta hacia este día D, hasta la fecha fatal, porque de hoy no pasa, de hoy no pasa. Hoy conoceremos en realidad cuál es la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump en referencia a el estatus de protección temporal para los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos. Esto es un permiso especial de trabajo para nuestros compatriotas. Y digo, pues escuchamos las conferencias de prensa del señor canciller Hugo Martínez, pues ya las últimas pues un poquito no tan optimista, pero más sin embargo, digo, los antecedentes a esta fecha fatal tiene que ver con la participación del que se perfila como candidato a la presidencia de la República, o bueno, uno de los aspirantes, Gerson Martínez, en una actividad en donde pues había una pancarta que decía Yankee Go Home, la embajadora de los Estados Unidos aquí un poquito también señalando que ese tipo de cosas no abonaban al tema de la relación que tiene entre los países y cosas como esa. ¿Cuál es su percepción en referencia a lo que vaya a ocurrir? Bueno, debemos especular porque digo hasta no conocer en firme qué es lo que vaya a tomar, qué es lo que vaya a decidir el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues solo nos toca esperar esa decisión. Pero hoy se confirma si continúa el amparo para los 190,000 salvadoreños o no. Bueno, este tratado temporal se aprobó a raíz de los terremotos del 2001 y con carácter temporal. Se ha venido repitiendo la prórroga año con año y creo que muchos, incluso nuestros gobiernos de turno, pensaron que lo temporal se podía volver permanente por una especie de prescripción o algo así. Pero sí sé de que una buena cantidad, quizás cerca de 50,000, no confiados a esa temporalidad, tramitaron otro tipo de residencia permanente e incluso algunos ya tienen su nacionalidad norteamericana o ciudadanía, como le dicen allá. Sí. Pero los salvadoreños todavía tendríamos la oportunidad de tramitar otra residencia, porque lo más seguro es que ya no lo vayan a renovar, pero no van a ordenar de inmediato el retorno, sino que van a dar 1 o 2 años para que la gente se prepare y regrese, y en ese tiempo pueden perfectamente tramitar otro tipo de residencia, siempre que hayan estado trabajando, que hayan pagado sus impuestos, que no tengan expediente criminal. Los Estados Unidos les van a dar la residencia. Si eso lo dijo el presidente Trump aún desde candidato, él dice, no, dice, si el que quiera tramitar su residencia, que la tramite por las vías normales, pero no voy a andar dando así como amnistías generales. Y eso lo dijo desde que era candidato, o sea, se sabía. Los gobiernos nuestros se tardaron, tanto estos como los anteriores,
de estarle diciendo a la gente que buscaran otro tipo de residencia y de darles asesoría para otro tipo de residencia. Pero todavía es tiempo de que muchos busquen asesoría de expertos en inmigración y muchos van a conseguir que ese TPS se convierta en una residencia definitiva. Ahora, ¿usted ve responsable si es que la decisión es adversa para los intereses de los salvadoreños? O sea, ¿trabajamos para que no lo renovaran? ¿O trabajamos para que en realidad, porque en los últimos días sí vimos bastante presión de líderes cívicos, religiosos, empresariales y sindicales en Estados Unidos, y también por su parte aquí las declaraciones que rendía el canciller de la República? Lo que pasa es que Estados Unidos defiende a sus connacionales. ¿Quién defiende a los salvadoreños? ¿Será que nuestros gobiernos los que promueven es la emigración y se maneja irresponsablemente el gobierno de la República en El Salvador? ¿Será que la aspiración de los salvadoreños seguirá siendo que otro país con otros gobiernos resuelvan nuestros problemas cuando nosotros podríamos resolverlos aquí? Bueno, esto es va a ser importante oír lo que digan los candidatos, porque no se escuchan cosas innovadoras. Están haciendo propuestas muy genéricas de que van a generar empleo, de que van a traer la paz, de que va a volver a ser esto el país de la sonrisa, pero no dicen cómo. No dicen cómo. Y bueno, al próximo gobierno le va a tocar recibir a los que regresen. Y no estamos preparados para recibir a nadie. Hay una cosa, Félix, y tiene que ver con una cosa muy particular, y fíjate, es esta. Mire lo que sucedió en Honduras con el desenlace de las elecciones. Juan Orlando Hernández, pero Juan Orlando Hernández es un hombre de la confianza de Washington, de la Casa Blanca, pero más sin embargo, a pesar de tener esa confianza, no renuevan a Honduras el TPS. Hay quienes dicen que a lo mejor más adelante existan anuncios en referencia a los hondureños residiendo en los Estados Unidos, resultado de la llegada de Juan Orlando Hernández. Ahora, no sé si el gobierno de El Salvador, a pesar de que lo digan los funcionarios, tienen ese acercamiento o esa posibilidad, fíjate, te lo pongo así, de hacer ese lobby de presión. Bueno, según entiendo, la embajadora de los Estados Unidos, perdón, de El Salvador en Washington, ni inglés habla. Pero muchos dicen, no es importante. Bueno, ¿será o no será importante? Porque tú tenés que ir a defender a tus compatriotas, a tus intereses, como dice el doctor, pero estás en un país que no es el tuyo, pues, y tú tenés que por lo menos hablar la lengua que es el inglés. Pero estamos conociendo esos detalles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esa política exterior en referencia a defender a los 200.000 salvadoreños que tienen TPS si no podemos ni siquiera entender a la señora Kirsten, ¿verdad? Porque ella en sus manos es que está la decisión en la próxima hora. Es que ese era el punto. Fíjate que Jorge ha tocado varios temas que son los temas centrales de este problema del fenómeno de la migración forzada, porque el TPS viene a ser una consecuencia, viene a ser un efecto de una política, digamos, humanitaria de los gobiernos de Estados Unidos desde la década de los 90, en las que tuvieron estos programas para países que habían sufrido catástrofes naturales, conflictos internos, en fin, una serie de países que desde mediados de los 90 se beneficiaron. A nosotros nos tocó allá por el 2001, 2002, cuando a raíz de los terremotos pues se dio esta medida para los salvadoreños. Pero el tema no es ese, es decir, el tema no es cómo estamos dando paliativos, dando aspirinas a un enfermo que está con un cáncer terminal. El problema radica acá, porque seguimos siendo expulsores de una juventud que no encuentra espacio, no encuentra derroteros en el país y está viendo la migración como la único escape, la única salida. Y Jorge dijo una palabra o una frase que muchos, estoy seguro, los que nos están viendo, no saben de dónde viene, cuando dijo es que El Salvador va a volver a ser otra vez el país de la sonrisa. Yo no sé si tú te acordás de dónde viene esa expresión. Sí. ¿Sí te acordás? Sí. No te acordás, ¿verdad? Porque esta es la expresión que se acuñó en 1975
cuando aquí se hizo el concurso de Miss Universo y se vendió al país, la marca país de esa época era El Salvador, el país de la sonrisa. Es decir, y se hicieron lo que en aquella época serían como los memes de un país que se sonreía, pero una sonrisa macabra por la situación de represión que vivíamos en aquellos años. Pero bueno, dejando aparte esa anécdota histórica, que no hay que perderla de vista, porque si quisiéramos ser el país de la sonrisa de nuevo, o tratar de ser ese país amigable con su población, tendríamos que tener una política diferente de cara a brindar oportunidades a nuestra población para que no tuviera que emigrar. Ahora, ya el tema, como está dado, y estamos hablando de que en pocas horas vamos a conocer resultados, y qué es lo que se ha hecho. Mira, este es un hecho consumado, un fait accompli. Ya aquí no hay marcha atrás, esta es una decisión que se tomó, que se va a anunciar, y que, a diferencia del caso de Honduras, que tú lo pones como un ejemplo en paralelo, que es válido analizarnos en la región, en el Triángulo del Norte, a los hondureños no se les caducó el programa, como si se hizo con los haitianos o con los nicaragüenses, sino que se ha dejado en suspenso, en stand-by. En el caso nuestro no sabemos si va a ser la misma medicina que le aplicaron a Honduras o la que le aplicaron a Nicaragua y a Haití. La buena noticia es que en ambos casos no se ordenó una repatriación inmediata de las personas que estaban acogidas a este programa. Se ha dado hasta el 2019 para que los haitianos y los nicaragüenses puedan regresar ordenadamente a sus países. Pero el reto viene a ser el mismo. Es decir, ¿por qué países expulsores de sus ciudadanos tienen que cambiar? Tienen que asumir lo que Jorge decía, cuál es la política migratoria que vamos a ver en la campaña ahora esta municipal y legislativa. Yo no veo ninguna perspectiva, porque ¿qué pueden ofrecer los diputados? Los alcaldes tal vez podrían ofrecer programas de gobiernos locales para insertar y absorber toda esta juventud que está en manos del crimen organizado, de la violencia, etcétera, y que por eso se va. Pero a nivel nacional, a mí me consta, porque en 2014 preguntamos a los 5 candidatos a presidente que había cuál era la política migratoria. Ninguno tenía una política migratoria en el país. Yo no conozco un documento que diga, como Costa Rica, por ejemplo, que no es un país de grandes migraciones, que no expulsa gente, tiene una política de Estado, que es una política migratoria. Ese es el verdadero problema. Yo creo que la alarma la debemos de encender, no porque van a venir 190,000 salvadoreños de regreso la próxima semana. Que a lo mejor no vengan todos, a lo mejor, pues, como dice Jorge, van porque a buscar muchos de ellos, si no les renuevan, van a pasar a las sombras. Van a buscar mecanismos, porque la mayoría de ellos es gente que trabaja, que tiene buenos empleos, que cotiza a los sistemas de seguridad social allá, que paga sus impuestos, en fin, son familias establecidas, entonces no corren el riesgo de ser deportados inmediatamente, sino que el tema, y ese es el punto, es cómo este país va a enfocar esta cuestión de la política. Ahora, sí entenderás que esta cuestión es de amistades, de amigos. Es que esa es la otra parte. Fíjate que yo no quisiera ponerle el énfasis a eso, porque en el caso de lo que se vino hablando aquí del Yankee Go Home, y que un diputado del FMLN le dijo a la embajadora o algo trató mal al gobierno de Estados Unidos, es decir, esto tiene algún impacto mediático, porque la gente, que los formadores de política... Pero no depende de eso. No depende de eso. Mira, los formadores de política a nivel estratégico saben que estos eran eslogans de la Guerra Fría. Es decir, quien venga con ese esquema ahora en el 2018 está saliendo de un sarcófago egipcio. Es decir, una momia política. No se le puede hacer caso a eso. Ni eso va a definir una decisión de una política de Estado, que es la que tiene el gobierno de Estados Ahora, Unidos. fíjate tú que Juan José Dabú ha dicho en las últimas horas, el FMLN sería culpable si se pierde TPS, y si acaso se llega a obtener algo es a pesar de sus acciones. El exfuncionario salvadoreño considera, Paul, que con el gobierno en turno el país se ha alejado del fuerte socio entre el gobierno y la potencia del norte en temas clave para la región. Pero eso es propaganda. Sí, pero mira lo que dice el que fue vicepresidente cuando se dio el TPS. Dice, interesante recordar los orígenes del TPS debido a una buena relación de amistad y de cooperación con Estados Unidos que teníamos en 2001. No, y es más, hay que reconocerlo, brillantísima la gestión de la Mayu. Bueno, de hecho, el TPS creo que fue... Marisol Argueta era la embajadora. La encargada de formular esta política, es decir, chapó para ellos. Pero el tema es que no se resuelve, no es un problema ideológico. Mira, los haitianos, el gobierno haitiano
es más próximo que el gobierno salvadoreño a los Estados Unidos. Y se lo cortaron. O sea, no tiene que ver con lazos ideológicos ni declaraciones de un trasnochado diputado o las declaraciones de un funcionario que anda despistado, que no se dio cuenta que el muro de Berlín se cayó hace más de 25 años. Entonces, eso no incide. El tema está en que hay una nueva decisión de esta administración, porque acordate que este TPS no es un problema que se resuelve, aunque Trump lo ha querido mandar para que sea en el Congreso, donde se defina esta arista de la política migratoria integral que ellos están manejando allá, sino que es a través de una orden ejecutiva que se dio mediante la administración y que por otra orden de la administración se puede también derogar. Es decir, en fin, hay una parte en la que la rama ejecutiva en los Estados Unidos tiene un papel importante y el Departamento de Estado, del que depende de la embajada acá, es parte de esa rama ejecutiva, pero está la otra, que es la rama legislativa, el Congreso, donde, como decía ayer un analista demócrata, Paul Ryan tiene en su gaveta todo un tema de la política migratoria, no solo para TPS, sino para DACA, que es también el otro tema que va a estar íntimamente relacionado con los TPS. Ahora, voy a insistir en una cosa contigo, Paul. El posicionamiento de El Salvador en foros macros, en foros como la Organización de los Estados Americanos, no influye porque se ha alejado de los Estados Unidos El Salvador, ¿verdad? Pero mira, yo creo que hay que recalcar, y Félix usó la frase política migratoria. El cambio está en Estados Unidos, en su política migratoria. Llega un nuevo presidente, llega con una promesa de cambiar la política migratoria. El Senado tal vez y el Congreso todavía no lo han apoyado con eso, pero él ya emitió su primer decreto legislativo, presidencial, diciendo, esta es la manera en que yo quiero manejar migración. Punto. Entonces, esa es la razón por la cual estas cosas están cambiando. La palabra clave en el TPS es el que comienza con T, que es temporal. Yo creo que nosotros en El Salvador deberíamos de estar concentrándonos más, no en quién es chero de quién y quién insultó a quién, porque claro, la diplomacia ayuda a suavizar las relaciones entre países y los cambios bruscos se vuelven menos bruscos si uno es amigo del otro país. Que uno le esté metiendo el dedo en el ojo a un país que nos ayudó cuando tuvimos 2 terremotos catastróficos, yo creo que es indecente y no debería. Y que el otro le esté diciendo es que es culpa de aquel, cuando realmente tuvo 3 gobiernos en los cuales pudo haber mejorado las situaciones aquí para que esa gente regresara, tampoco es decente. Yo creo que aquí tenemos que comenzar a llamar las cosas por lo que son. El negocio de exportar gente para que ellos manden sus remesas, para que sus familiares consuman en los puestos, en las tiendas y los negocios de consumo de ambos lados, tanto de la derecha como de la izquierda, es un negocio de país. Eso se volvió el modelo de negocio de El Salvador. Estos 200,000 que ahorita eran casi 260 originalmente, el doctor mencionó que aproximadamente 50,000 ya se habían resuelto su situación, quedan otros casi 200,000 con casi el mismo número de hijos, con casi el mismo número de esposas, con 135,000 hogares, hay alrededor de 50,000 hipotecas, todos tienen sus ahorros, todos han estado pagando seguro social, AFP allá, la 401k, que es sus ahorros de pensión, y todo eso desaparece. El momento, todo eso, el derecho a ese dinero, a esos ahorros, a ese legado que le han estado construyendo a sus hijos, desaparece el momento que ellos pierden la protección temporal. Por eso es tan importante que si usted nos está viendo desde afuera y está cubierto por el TPS, póngase las pilas y organice su situación, porque obviamente todos esos ahorros ya dejan de ser suyos si usted pierde la protección temporal. Pero esos 200,000 representan casi $1,000 millones en remesas. Sí. Entonces, por eso es que ahora estamos viendo a los del FMLN o los de Arena, a los candidatos, diciendo, no, es que hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque va en contra del modelo del negocio del país. El año pasado las remesas llegaron a $5,000 millones casi, no lo han anunciado todavía, pero casi estamos ahí.
más que nunca. Entonces, si le quitamos las remesas, el efecto remesas al Producto Interno Bruto desde el año 1990, el país ha estado en recesión constante sin las remesas. ¿Por qué creen que los gobiernos de turno quieren que los hermanos lejanos manden su dinero? ¿Por qué? Porque eso les quita el problema de las espaldas sobre una economía. Si tú le quitas los 5,000 millones de dólares del año pasado al PIB, no creció 2.3 puntos El Salvador. Es más, hubiera retrocedido alrededor de 3,5. Entonces, tenemos que ser honrados, tenemos que ser honestos. La única manera de sacar adelante el país es arreglando lo que está malo aquí, no criticando al que nos está amparando a un hermano porque se tuvo que ir, no adulando al que nos está amparando a un hermano. Tenemos que asegurar que arreglamos la situación aquí. Si 7 de cada 10 salvadoreños se quieren ir, es por algo. No podemos estar aguantando que la situación aquí siga empeorando para que lleguemos a 8 o 9 de cada 10 salvadoreños que se quieran ir. Pero por eso decía, doctor Martínez, porque en realidad es cierto que a lo mejor no depende de estos discursos o de algunas declaraciones que funcionarios de manera particular dan, pero, o sea, tampoco es que eso no sienta un precedente o no se observe. Es decir, eso replica allá en los Estados Unidos. Y pues, ¿a quién le dan que esté golpeando o criticando? ¿No lo ve de esa manera usted? Bueno, mire, Estados Unidos tiene un problema de inmigrantes. Allá no están solo los salvadoreños. Ahí hay suramericanos, mexicanos, centroamericanos, haitianos, chinos, en fin, hay una cantidad de gente y ya los norteamericanos se han vuelto xenófobos. Si en un principio era la población negra la que se molestaba por la inmigración mexicana, ahora prácticamente todos se sienten mal y hay que reconocer que somos un país y que nos estaríamos preparando mejor para ser nosotros promotores de un sueño salvadoreño en el que hasta los gringos quisieran venirse de mojados para El Salvador. Pero, ¿qué ofrecemos nosotros como país? Bueno, ahí tenemos el caso de la pérdida de control territorial. No se ha hecho absolutamente nada por esa pérdida de control territorial, un estudio sobre los antecedentes, las causas y posibles soluciones, sino que simplemente se piensa en que es tema de la policía y de la Fuerza Armada. Siendo un país tradicionalmente agropecuario, tenemos 400,000 manzanas de tierras fértiles que están incultas, que si decidiéramos, que esa es la única oportunidad de desarrollo que tenemos, si decidiéramos nosotros que se cultivaran esas tierras y mejorar las condiciones de vida en el campo, darle a la gente la oportunidad de que en el campo tenga atención en salud, que tenga educación, que tenga seguridad, la gente estaría dispuesta a vivir en el campo. Si la gente se traslada del campo a la ciudad, porque aquí hay electricidad, porque aquí hay, bueno, ciertas comodidades de la vida civilizada que en el campo pues no existe. Sí. Y ahora el campesino que en el pasado se alumbraba con candiles, ya no quiere, él quiere alumbrarse con foco y tener televisor y tiene derecho a eso. Pues tratar marginalmente al campesino como un ciudadano de segunda, quizás por aquella herencia hispánica de las ciudades-estado, que los que vivían dentro de la ciudad amurallada eran ciudadanos y los que vivían fuera eran apenas súbditos, ¿no? Con esa mentalidad, aquí al campesino se le ha visto mal históricamente, pues, hasta con términos despectivos, ¿no? Porque venía del campo y es el campesino el que le da de comer a toda la gente del país. Tenemos que reactivar el agro, tenemos que ver cómo cultivamos esas 400,000 manzanas y no nos limitamos a producir la materia prima. Al mismo tiempo, promover la agroindustria
para añadirle un valor agregado a lo que se produce en el agro, y de esa manera podríamos pensar porque la emigración comenzó con gente del campo. Y yo creo que se promovió. Yo escuché políticos de la época decir, cuando yo me oponía a eso, decir, no, es que vea, mejor es que un campesino esté mandando remesas familiares de Estados Unidos a que esté produciendo maíz o frijol aquí, si el maíz lo podemos importar. Aunque por seguridad alimentaria cada pueblo debe producir lo que se come. Pero dice, no, yo hice mención a lo que se conoce como un principio de seguridad alimentaria. Me dijeron, no, si lo importante es que haya comida, se importe, se produzca acá o se produzca en el exterior y la importemos nosotros. Entonces hemos perdido la capacidad de alimentarnos, hemos perdido territorio en el campo. Se desorganizó el aparato del Estado, ya no hay esa buena comunicación con las alcaldías, ya los alcaldes realmente ya no tienen funciones y lo único que hacen es dar partidas de nacimiento y recoger la basura. Eso significa que si se contrata a una empresa privada para que lo haga, así como el DUI, que ya se ofrecieron a que pueden manejar los registros civiles de las alcaldías, y no tendría ya nada que hacer. Ya no necesitaríamos alcaldes, ¿verdad? Pero en el pasado tenían otras funciones que en coordinación con el gobierno central. Pero, en fin, hay tantas cosas que hacer que no se explica que no se haga nada. Pero de todas maneras, fíjense, vaya, en el escenario más adverso, más complicado para los intereses de los salvadoreños en los Estados Unidos, que se diga que no se va a renovar. Pues no se van a venir todos, claro está, ¿verdad? Pero digamos que 20,000 sean regresados. Tenemos la capacidad como país de poder decirle a esa gente, véngase, aquí ahí están las oportunidades, para una sociedad que ellos desconocen, porque hay que decirlo, o sea, ellos tienen su arraigo en los Estados Unidos, y ellos conocen los Estados Unidos, tienen allá a sus hijos, sus familiares, aquí vienen a un país, aunque es su tierra, y aquí tienen su ombligo desconocido, ¿o no, Paul? Su ingreso promedio mensual ahorita es $4,000. Esa es otra cosa. ¿Y aquí? Aquí no van a llegar ni a los 300. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un 47% de hogares salvadoreños sufriendo de hacinamiento. Eso es no data mía, eso lo produjo el Digestic 2016. Entonces, ¿a dónde vas a encontrar 20,000 hogares? Si ni siquiera tenemos suficiente para los salvadoreños que estamos aquí y tenemos problemas de hacinamiento, ¿cómo vamos a encontrar 20,000 hogares para esta gente? La calamidad humana que vas a crear de esos 20,000, cada uno de esos 20,000 tiene un hijo allá en Estados Unidos que es gringo. La división de familias que se va a crear, el impacto de esa división, de esa desintegración acá. Ajá, correcto. O sea, tenemos que comenzar a pensar, no en a cuál congresista le vamos a ir a pedir un favor, o a cuál senador le vamos a pedir un favor que vaya a hablar con el presidente gringo. No, hombre, comencemos a sentarnos aquí. ¿Qué cosas tenemos que arreglar aquí para que esa gente tenga la oportunidad de llegar y producir para su patria, producir para su familia? Y si es posible, no ser asesinado por la pandilla el día siguiente que regrese. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En vez de estar pidiendo que alguien resuelva el problema por nosotros, tenemos que comenzar a resolver nuestros propios problemas como país. Aquí hemos estado de mendigos con Estados Unidos ya demasiado tiempo. Es hora que comencemos a resolver nuestros problemas. El doctor nos acaba de dar una cátedra sobre cómo reactivar el agro, que ninguno de los candidatos que tenemos, ya sea a diputado o a presidente, ni siquiera ha profundizado a ese nivel hasta la fecha. Entonces tenemos que comenzar a pensar en el país, pero no el país de hoy, el país que queremos en 5, 10, 15 años, tal vez hasta 25, porque si no tenemos ese norte, cada nuevo viento que viene, o sea, presidencia que viene, va a barrer todo lo anterior y comenzar todo de cero otra vez. Y así es como retrocedemos. Fíjate, solamente quiero agregar un elemento más para ir un poco a la conclusión de esta primera etapa del debate político,
porque la última que ha opinado es Mari Carmen Aponte, ¿verdad? Esta particular embajadora que tuvimos, muy arrecha, si se le puede llamar de esta manera, y ella quería mucho a El Salvador. Doña Mari Carmen Aponte se destacó por eso, por empujar y pedir que se le diera oportunidades a los salvadoreños en el país, que el país tenía que darle oportunidades más a los salvadoreños, pero ella dice en un artículo que fue publicado en uno de los principales periódicos de allá de los Estados Unidos, dice ella que los beneficiarios del programa han hecho importantes aportes a Estados Unidos. La ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador y actual subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, publicó el artículo en la versión impresa en el The Washington Times, en el que apoya la extensión del programa de estatus protección temporal para los salvadoreños. El artículo titulado Proteger a América trabajando con el pueblo de El Salvador fue patrocinado por el Consejo Estadounidense de Inmigración y expresa la preocupación de Aponte sobre el futuro de los casi 200,000 salvadoreños amparados con el TPS. Señala a la administración del presidente Trump que terminar el TPS no hará más seguro los Estados Unidos, ya que los salvadoreños amparados con ese beneficio migratorio son trabajadores y aportan a sus comunidades, y por 11 veces anteriores al gobierno estadounidense se les ha respaldado su permanencia en el país. Aponte plantea que los salvadoreños bajo este beneficio están trabajando arduamente para mejorar a su país, y se menciona que El Salvador se enfrenta a terribles tasas de homicidios, las más altas de América Latina, provocados por el tráfico generalizado de drogas, violencia de pandillas y la extrema desigualdad. Fíjate lo que dice, para que me des tu opinión. Si la administración Trump termina su TPS, ellos, los salvadoreños beneficiarios, podrían ser enviados de vuelta a la capital mundial del asesinato. Sentencia un destacado artículo de Aponte. O sea, nos robó, pero también nos dijo verdades, pero una excelente radiografía de la situación actual y una posición muy coherente con lo que fue su papel como embajadora cuando estuvo acá en El Salvador y defensora de estas políticas. El tema es, y el problema, más que el problema es que está como predicando en el desierto, porque le está hablando a una administración que no escucha. Yo no sé si usted ya tiene la oportunidad de leer el libro que ha salido, el de Fire and Fury, donde te explica cómo es que se toman las decisiones en la administración. Recordemos que en esa cartera de Estado, donde está ahora la nueva secretaria, estuvo antes un general, que hoy es el nuevo jefe del Chief of Staff, que conocía la región, que había estado aquí en el Comando Sur, en Panamá, conocía bien la región, los interlocutores más importantes, es decir, había alguien con quien entenderse en los términos que lo está planteando la ex embajadora, es decir, hablándole racionalmente sobre un problema que tiene, ¿verdad?, explicaciones y que necesita soluciones de ese nivel. Pero ahora vas a hablar con una persona que no sabemos cuál es su antecedente, si realmente conoce la región, si va a tomar la decisión ella, si la van a tomar en una reunión de gabinete encargado del tema migratorio. Es decir, esas son las dudas que nos genera una administración como la de Trump, que retratada, dibujada, expuesta como lo hace este libro, no te da ninguna garantía, porque todo pareciera ser de qué ánimo se levantó el presidente este día o cómo amaneció. Es decir, no sabemos. Yo creo que, por eso digo, y para terminar el tema, como tú decías, primero, lo del TPS es un efecto de una situación estructural que está acá en el país. El problema lo tenemos nosotros y no vamos a poner todo el énfasis en que la solución va a estar porque 200,000 compatriotas se van a quedar allá. Eso es necesario, hay que hacerlo, hay que luchar por ello, pero eso no es la solución. La solución está acá. Correcto. Y es donde nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar que esta situación se siga dando. Que con todo respeto, tú y yo estábamos en una reunión con Mari Carmen Aponte, estábamos con un mes antes de que se fuera, y palabras de ella fueron bien claros. Es un problema salvadoreño y los salvadoreños lo tienen que resolver. Nosotros estamos aquí para apoyar. Entonces, ¿cuándo nos va a calar eso? Es nuestro problema, resolvámoslo y luego comencemos a pedir favores o a ofrecer favores. Pero si nosotros no manejamos nuestro país para que esta gente tenga la atracción de regresar a su país, entonces porque nosotros estamos ahuyentándolos. Muy bien. Ahora, quiero preguntarte, tu vaticinio, tu percepción es que
se amplía o se deniega. Perdón. O puede ser la de Honduras, no se resuelve y se deja pendiente. Cualquiera de las tres. Yo no O sea, sé dónde tú está no la te bolita. atreves a No mencionar sé dónde cuál. está la bolita porque esto es como cuando te ponen ¿Usted, doctor? las 3 cartas ahí. Bueno, yo creo que tanto hondureños como salvadoreños van a regresar. No creo que sea una cosa de que hoy digan, bien, hasta aquí llegó y mañana se tiene que ir. No, van a dar un plazo. Prudencial. Un plazo que tiene que ser aprovechado para tramitar su residencia. Y buscar otra alternativa. Otro tipo de residencia. Yo estaba hablando ayer con un norteamericano y me dice, es que el problema es que todos se amparan en que es que lo van a aprobar de nuevo. Y hoy que ya se dice que lo más probable es que no lo van a aprobar, están todos afligidos. Pero me dice, se corren bolas entre la población salvadoreña y latina que está con este tipo de tratados, Sí. de que no vayas a ir a tramitar otro tipo de residencia porque entonces la migra te va a echar del país. Cuando son personas que están amparados por un estatus temporal y no los va a expulsar la migración, pero no van porque creen en el chambre del vecino, del amigo, cuando otros, en esas circunstancias, habiendo gastado $2,000 o $3,000 en un abogado especialista en esos trámites, ya tienen otro tipo de estatus. Pues. Si el 20% más o menos de todos los amparados por el TPS tienen ya una residencia permanente, hasta ciudadanía algunos. Y el problema, doctor, es que no se detiene la migración hacia los Estados Unidos. Exactamente, entonces aquí habría que ver cuántos están legalizando, pero cuántos están sumando. ¿Qué plan emergente tiene el gobierno para asesorar a nuestros conciudadanos amparados al TPS para que tramiten una residencia distinta? Y segundo, ¿qué se está haciendo para los retornados aquí? Y escuchar también en este periodo de campaña qué pueden decir los partidos políticos como propuesta precisamente para el tema migratorio y como propuesta para recibir a los que vengan de los Estados Unidos. Así es, correcto. ¿Quieres presagiar? Básicamente yo creo que la política de Estados Unidos ya está, que se van a cerrar estos espacios temporales, se van a cerrar. Y van a dar un tiempo prudencial para que... Ellos no son ogros, ellos no nos van a tirar sobre el muro y decir, ya estuvo, no, van a decir, arreglen el problema. Bueno, vamos a ver, lo que sí creo yo es necesario para ir a la conclusión es lo que dice el doctor, y con eso nos quedaríamos en esta etapa, que pilas, los cónsules diseminados en toda la Unión Americana, pilas, la embajadora de El Salvador en Washington, que ponga a trabajar, pilas el canciller, para que en ese tiempo prudencial, si es que la decisión es adversa, pues se pongan a trabajar y ayudar a los salvadoreños, que por eso también se les paga, ¿verdad? Hay muy buenos abogados en Estados Unidos dedicados a esto, que pueden resolver muchos de sus problemas. Hay artículos que se están publicando casi todos los días. Hay 3 o 4 diferentes opciones que usted puede perseguir, que lo puede utilizar para comenzar a legalizarse de otra manera. Entonces, lo importante ahí es que usted tome pasos hacia adelante y no se vaya escondiendo y escondiendo y escondiendo, porque el objetivo es ser proactivo. Muy bien. Y también que quede claro de que esto no es eso de la suspensión del TPS no es un antojo de un temperamental Trump. No, él aún antes de llegar a la presidencia había escrito un libro y en el libro definía exactamente sus políticas. O sea que es algo premeditado, no es una cuestión de que digan, no, Trump amaneció enojado y dijo, le voy a quitar el TPS a los salvadoreños. Es cuestión de política. Ahorita sí está enojado porque se le está quemando la torre Trump. Es información de último minuto y vean ustedes, esto es prácticamente en desarrollo, esto es en el Alto Manhattan, entiendo, ¿verdad? Porque esa fumarola que ve usted ahí, esa nube de humo negro que ve usted, precisamente sale de la Torre Trump, la famosa Torre Trump, que está en Manhattan, en Manhattan, entiendo. Y por supuesto hay ahí ahorita encendidas alarmas porque parece ser que
se está incendiando la Torre Trump. Así que no va a estar de muy buen ánimo esta mañana el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta información en desarrollo. La Torre Trump está incendiándose y las autoridades de la ciudad de Nueva York, de la Gran Manzana, están en este momento trabajando. Ahí se ve, miren, ahí se ve las llamas y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Esta información queríamos compartirle antes de ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos ahora sí a conocer el segundo tema rapidito. Vamos a aprovechar al doctor porque se nos va a ir antes del tiempo, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Pausa, regresamos. Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana pues. El nuevo más de tu lado. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral conocerá hoy la denuncia del FMLN contra el alcalde Nayib Bukele por retirarle publicidad con base a una ordenanza. Y hemos escuchado, fíjense ustedes cómo estamos, porque el alcalde no anduvo tocando piedrita, ¿verdad? Les bajó toda la propaganda, basado por supuesto en esta ordenanza, pero escuché yo a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Félix, como Guadalupe Medina, la licenciada Guadalupe Medina, decir, una ordenanza no puede estar por encima de una ley. Entonces, en eso estamos en este momento, porque parece ser que incluso hay posibilidad que Arena y los principales partidos políticos del FMLN se unan para poder permitir este tipo de mecanismos para hacer propaganda. ¿Qué te parece? Me parece que los dos grupos dentro de la alcaldía, la fracción de Arena y el Frente, iban a tratar de revocar esa orden del alcalde y se suspendió la reunión porque... Pero también en la asamblea. Sí, no, pero en la asamblea para entrar ya a definirlo mejor en la ley. Ahí era para una medida administrativa en la cual, pues como mediante una ordenanza, se dieron instrucciones y se empezó pues a retirar la propaganda que se había colocado. Esta era una interpretación que se había hecho, quizá personal del alcalde, dio la instrucción de que no se pueden utilizar propiedades privadas, postes, árboles, etcétera, para pinta, pega y colocación, dice el término colocación. Entonces, el tema estaba como se interpretaba. Cuando se iba a definir eso a nivel del Consejo Municipal, se acordó que se iba a reunir con los partidos. Y esperemos que esto sea lo mejor, que haya una reunión, que se pongan de acuerdo, porque si no, lo que nos va a llevar es a dos cosas. Uno, a que el Tribunal Supremo Electoral sea el que interprete como aplicador de la norma, si en este caso el artículo, creo que es el 170 del Código Electoral, que es el que habla el que prohíbe la pinta, pega y colocación, dice, de propaganda en lugares públicos, empresas de propiedad privada, etcétera. O como está redactada la ordenanza en particular. Le tocará al tribunal interpretar eso. Tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Está Guadalupe Medina en lo correcto? ¿Esta ordenanza no se puede aplicar dejando de lado la ley primaria? Ella no habla de esta ordenanza. Ella dice, ninguna ordenanza puede estar encima de la ley. Porque en primer año de Derecho nos enseñan la pirámide de Kelsen, donde están las jerarquías de las normas. Entonces, una ley, como el Código Electoral, la ley de partidos políticos, son normas secundarias. Y una ordenanza es una norma menos que terciaria, porque la terciaria son los reglamentos, una ordenanza podría ser una norma todavía mucho de menor jerarquía. Por lo tanto, no puede ir en contra de una norma superior. Eso es lo que dijo la magistrada, y eso es, así es, cualquier abogado lo entiende. El tema está
en cómo está redactado, porque si esa ordenanza lo que hace es desarrollar la prohibición del artículo 170, no está en contra de la norma, lo que está haciendo es desarrollándola. Ahora, doctor, lo que pasa es que está el elemento de si esto es si es el vuelto, pues la especie de revanchismo del alcalde. Bueno, no, señores, se les baja, además yo ni soy candidato. Bueno, lo han interpretado muchos sectores políticos de esa manera, ¿verdad? Bueno, y yo creo que así es, pues, si el alcalde no estuviera peleado con el partido que lo llevó a la alcaldía, no se estaría dando esta situación. Pero los problemas que se dieron entre ellos son ya viejos y se siguen manifestando. Pero también aquí hubo un vacío, pues creo que el Tribunal Supremo Electoral tenía que haber abordado esta temática en el ISDEM o en algunas de estas instituciones que representan a los alcaldes para tener el apoyo de las alcaldías en cuanto al tema de la propaganda, pues. Pero siempre, digamos, había un derecho y hasta pactos en el sentido de que no hubiera pintas y pegas, pero que sí se permitiera colgar propaganda en los postes, que fácilmente se retira y no deja ninguna basura, digamos, ni señal en los postes después de que se quitan, ¿no? Que los postes, hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que los postes son propiedad privada. Ahí habría que tener, pues, no son de la alcaldía, ¿verdad? Pero son propiedad privada. En fin, nos queremos confundir mucho cuando ya se había logrado bastante avance con decir, miren, ni pinta ni pega, va, ahí están los postes. Eso fue una solución que sirvió de mucho. Pero sí, yo creo que todavía son problemitas de pleitos entre un alcalde y su ex partido, ¿no? Muy bien, y ahora, entrando un poco, porque es necesario, doctor, y me quedo con usted porque usted se va a retirar, tiene un compromiso muy cerca de aquí, pero en realidad ya el tiempo nos está avanzando. Una campaña que vimos previo a la llegada del día D, al arranque, o oficialmente pedir el voto, que la vimos más cargada de mercadotecnia, de la imagen, de lo que nos tienen acostumbrados por siempre los mismos candidatos de los partidos políticos. Vimos de todo, ¿verdad? Vimos lentes, vimos cajas de cartón, cunas de cartón, por cierto, vimos pasteles con el rostro de los candidatos, vimos cántaros, bueno, un partido político que hasta cántaros estaba regalando, lo de siempre, camisetas, gorras, láminas y también, bueno, algunos hasta más creativos, hasta llantas regalaron, ¿verdad? Pero bueno, en esas estamos ahora. ¿Cómo vamos a trascender o cómo podríamos esperar trascender ahora sí a un esquema un poquito más evolucionado sobre conocer las propuestas de los candidatos? Bueno, es desesperanzador ver que están haciendo ahora lo mismo que han hecho siempre. Y ahora les va a salir más difícil, van a tener que regalar más cántaros y más láminas y más camisetas, porque la población está desencantada con los partidos. Agarran las cositas. Lo agarran, pero ahora tiene que ser cántaro, más camisa, más lámina. En combo. Pues, en combo, porque de lo contrario, ya en el pasado, si con el cantarito ya fue suficiente, pero eso implica de que no tienen una propuesta política, sino que lo que tienen es una viveza para sacarle el voto a la gente incauta. Pero no vamos a vender el futuro de nuestro país por un cántaro o por una lámina, no. Habría que oírlos de qué manera plantean soluciones, pero no venir aquí con generalidades de decir de que nosotros vamos a luchar por la educación del país, vamos a luchar porque con nosotros va a haber mayor empleo y se va a combatir el desempleo, vamos a recuperar la economía del país. Pues sí, pero es que esas son nada más titulares, pero no tienen el contenido de la noticia. Que nos digan puntualmente, bueno, ¿cómo van a superar el problema del desempleo? Porque aquí podríamos hacer un ensayo nosotros y ponernos de acuerdo y poder hacer proposiciones sobre cada punto de esos. Porque de lo contrario,
lo que vemos es que la única posibilidad es la emigración. La gente no confía en lo que van a hacer los partidos, porque los partidos están diciendo lo mismo y ya vemos el inicio de campaña que fue exactamente igual a las campañas anteriores. Así que pobrecito país, pero esta es la oportunidad para nosotros los salvadoreños. En fin, tal vez no confiamos en los partidos ni en la mayoría de los candidatos, pero como escribió Francisco Andrés Escobar, ¿verdad? Miren señores, pero es que estos son los bueyes con los que tenemos que arar. Entonces, escojamos la mejor yunta y afortunadamente hoy se puede votar por rostro. Podemos escoger los mejores de cada partido, porque el problema en El Salvador, señores, no es un problema de tipo ideológico político, porque los partidos no están actuando ideológicamente. Si vemos nosotros, ¿qué es lo que ha hecho en estos últimos 2 gobiernos? El FMLN ha hecho lo mismo que Arena hizo en los 4 gobiernos anteriores. O sea, no ha habido cambios. Entonces quiere decir que el problema nuestro es de falta de ideas, de falta de propuestas y de poca transparencia o de nula transparencia. Entonces hay que luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra la pérdida del control territorial. Esos son los enemigos más grandes y que presenten los candidatos, los partidos, las propuestas específicas de cómo van a hacer, cómo van a lograr lo que están diciendo. ¿Y lograremos ver eso, Paul? Bueno, Que son los temas más sentidos y de los que la población esperaría que se les de alguna manera se les presentaran propuestas de cómo van a resolver esos problemas. el doctor describió exactamente quién tiene la decisión de la respuesta que tú me acabas de hacer la pregunta. Si en vez de que le recibamos la lámina y el cántaro, le decimos, vaya, y usted va a votar al nomás llegar, porque los delitos de corrupción y delincuencia económica no prescriban, porque la propuesta de ley, ahí está, al nomás entrar a la Asamblea Legislativa el primer día, en la primer plenaria, eso podría suceder. Entonces, primera condición, pídale, vote por eso y yo voto por usted. Segundo, va usted a despartidizar las elecciones de segundo grado creando un Consejo de Vigilancia Ciudadana. Ahí está la propuesta, no tienen que hacer nada más que votarla. En la primera plenaria lo podrían hacer. Entonces, si nosotros le ponemos las condiciones a los diputados, a los candidatos, sobre las cuales queremos que ellos trabajen, si nosotros le ponemos una demanda, la oferta va a mejorar. Sí. Pero si nosotros no le hacemos demandas, entonces ellos no tienen por qué hacernos una oferta. ¿Por qué? Porque lo único que vienen y dicen, vaya, ¿a usted qué le queda mejor? ¿Talla grande o talla mediana? Pero por eso digo, pero ¿va a cambiar la cosa o vamos a seguir viendo lo mismo, Félix? Mira, yo creo que lo mismo vamos a seguir viendo porque no, es decir, para que cambien estas prácticas, para que haya una evolución en la forma de hacer política, tiene que haber un cambio cultural, un cambio generacional. Nosotros venimos de una forma tradicional de hacer política que no solo es inherente ni pasa en el país, estamos contaminados en toda la región de este tipo. Es decir, yo he estado en varios países en campañas electorales, preelectorales, postelectorales, y no veo mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no se ha dado ese giro todavía cultural en el cual el ciudadano, que sí lo vamos viendo, poco a poco va avanzando, se va volviendo cada vez más exigente. Uno de los reportes de Latinobarómetro, más reciente, de un par de años, decía que la ciudadanía en América Latina se está convirtiendo cada vez en más exigente, porque dice el estudio, ya se lograron algunas conquistas que en las décadas anteriores, en la época de las dictaduras militares, las ciudadanías no tenían, conquistas de libertades públicas, de asociación, de libertad de expresión, etcétera. Pero ahora quieren más. Y eso es lo que debemos estimular, es decir, que nos volvamos cada vez más exigentes, porque eso va a elevar la calidad de la oferta, porque tenemos una baja calidad en la representación política, porque la oferta es baja, y la oferta es baja porque la demanda es baja. Si los ciudadanos nos conformamos con esta gente que viene, la que vamos a ver en la papeleta, pues los partidos es lo que te ofrecen. Y cuando tú tenés que escoger en esa papeleta, y escoges y marcas por ello, les estás dando la representación que es la que va a funcionar en los parlamentos, en los congresos, en la Asamblea Legislativa. Y de ahí se van a integrar los otros órganos del Estado, las cortes, los tribunales, las fiscalías, en fin,
todos los funcionarios que son electos por los congresos es porque tú les diste ese mandato y esa potestad a los que elegiste. Entonces, como la representación política es baja, porque la oferta es baja, porque la demanda es baja. Entonces tenemos que ir cambiando ese círculo y que la ciudadanía se evalúe cada vez más exigente para que los partidos se vean obligados a ofrecer mayores y mejores calidades en la oferta. Pero bueno, yo siento que también no debemos de perder de vista que hay una gran carga de apatía y desesperanza de la población, ¿verdad? Y a lo mejor no van a haber cambios sustanciales, advierten algunos, en referencia a cómo va a quedar conformada la nueva Asamblea Legislativa, porque todo va a quedar en manos a nueva cuenta de los dos grandes partidos. Del voto duro de los dos grandes partidos. Pero mira, Paul y yo, junto con otros dos ciudadanos, con Tono Funes y con Rómulo Rivas, fuimos a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta para cambiar esas reglas del juego. Porque, como tú dices, y la gente lo sabe, y es ahí la decepción y la apatía, los resultados van a ser los mismos. Si votan 2 millones de personas, o vota 1 millón de personas, o votan 3 millones de personas, los resultados van a ser prácticamente los mismos, porque el diseño del sistema está de tal manera estructurado de que no van a haber cambios sustanciales. Porque mientras sigamos eligiendo a los diputados por departamentos, los resultados van a ser los mismos. Y eso es inconstitucional. Estos diputados son inconstitucionales, igual que los de las asambleas anteriores, desde que la sala de 2002 dio una sentencia diciendo de que era inconstitucional usar los territorios, sobre todo la jurisdicción nacional, como la plancha. Pero además, y se lo pedimos también a la sala, que dijera de que, así como lo había firmado en una demanda que yo presenté en el año 2000, de que la base del sistema es la población, no los territorios, no los departamentos, y desde esa época la Asamblea viene violando la Constitución. Entonces, cuando cambiemos estos 14 distritos electorales, donde tú sabes que en San Miguel vas a elegir 6, que en La Unión vas a elegir 3, que 24 en San Salvador, es decir, no tiene por qué ser así. Tiene que ser un nivel de representación de que cada diputado represente el mismo número de habitantes. Entonces vas a cambiar la regla. Pero eso no lo quisieron aceptar ni la Asamblea Legislativa y no se pronunció la sala en referencia. Y la sala lo que dijo era que no teníamos por qué estar pidiendo eso. Porque no éramos los demandantes originales. Porque esa demanda la presentó Chafik Handal. Es decir, nosotros queremos insistir en ese caso porque yo presenté la demanda en el 2000. La Asamblea me dio la razón y como la Asamblea de esa época cambió de regla para la uña. No, lo que pasa es que Chafik estaba entendiendo cuál era la base del sistema y lo habíamos discutido con él. Pero es que imagínate que aceptan tu demanda o lo que tú estabas pidiendo basado en una demanda que presentó el desaparecido Chafik Handal en aquel tiempo, y aparte de declarar inconstitucionales a los suplentes, se vuelan a todos los propietarios. El problema no era que la había presentado. No pedíamos un fallo de inconstitucionalidad, porque ese ya está. Ellos hicieron ese fallo en el año 2003. 2002. O 2002, perdón. Entonces, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa nunca le hizo caso al fallo. Y la Fiscalía nunca se metió a asegurar que no se cumpliera la sentencia. Entonces, por esa omisión, tuvimos nosotros la iniciativa de ir a pedir que la sala se pronunciara y exigiera que se cumpliera, pero no se ha cumplido. Bueno, vaya, pero fíjense, es que lo que sucede es lo siguiente. Si vamos entonces a ahorcarnos de los mismos palos que hemos tenido en las últimas elecciones, pues aquí, a pesar de lo que proyectan las encuestas, por cierto, creo que hoy se va a presentar una encuesta, o mañana es la de la UCA. Digo, estaremos entonces sometidos a los votos duros de los partidos. Ahora, ¿hay oportunidad de cambiar esto con las opciones políticas que se han presentado, sí o no, Félix? Con el voto por rostro, con el voto cruzado, pero a pesar de las implicaciones que eso tiene, porque mira, vaya, vos tenés esas opciones, claro está, y ha sido resultado de modificaciones que se han hecho por sentencias de la Sala de lo Constitucional. Pero a la hora de llegar al conteo de los votos, pareciera ser que la cosa no cambia, porque como allá viene una encerrona y allá comienza el destazo, ¿va? Y quién entra, quién sale, cómo se hace, y una cosa un poco rara, ¿va?
Entonces, hoy, fíjate que ella dice, Medardo González, yo no confío en la transmisión, no confío en Smartmatic, no confío. Pues, va a haber una carga importante de desconfianza, más todavía de la que ya se tiene, del sistema electoral y del conteo de votos en particular. Mira, como administrador electoral que he sido y que me ha tocado ver muchos procesos electorales, cuando alguien empieza ya a querer descalificar de antemano al árbitro, a los resultados, sin presentar las evidencias, es porque se siente que va a perder. Y el perdedor siempre va a buscar una justificación afuera, nunca la va a buscar adentro de cuáles son las causas. El discurso derrotista, ¿crees tú, de Medardo González? Exacto, es decir, lo que se está tratando es de justificar ya un eventual resultado negativo. Yo no iría a la descalificación ni del árbitro, ni mucho menos. Aún con los antecedentes. Aún con los antecedentes, porque si algo me cuesta a mí, desde que tenía 19 años en las primeras elecciones de los años 70 hasta las que logré administrar en 1997 y 99 y todos los procesos que yo he visto, es que el árbitro no puede fallar en un contra de un partido violentando la regla sin que todo el público se entere. Y eso ha sido lo que en los años 70 lo vimos y por eso tomamos las armas. Porque sabíamos que el árbitro no garantizaba que hubiese un juego limpio y resultados transparentes. Y está la promesa del presidente del tribunal de que si hubiese algún indicio de fraude, él va a renunciar. Pero digamos que ese fue parte del folclorismo del presidente. Pero yo pedí anticipo, pero no. No, el tema no es ese. Mira, el tema está en que nuestro sistema electoral llegó a un punto, y tú lo has insistido en la presentación y en todo momento, en que la desconfianza entre los actores es la base del sistema. Así trabajamos cuando se firmó la paz y nos tocó elaborar las nuevas reglas electorales. Me tocó estar en esa subcomisión electoral de Copaz y cada cosa que yo proponía, venía el de Arena, era Sergio Mena Méndez. ¿Y cómo es eso? Usted decía? No, y si lo proponía él, yo también no podía. Entonces era la desconfianza, era irnos poniendo candados. Mira, cuando nos tocó ir a explicar el código electoral, ya después que lo habíamos elaborado y que estaba vigente en el 93, a través de la FEDAE hubo un programa, andarlo explicando en todo el país, y lo empezábamos a hacer organizando en las asociaciones de abogados de San Miguel, de Santana, de Santa Tecla, y los abogados nos decían, pero mire, esto es una vergüenza, ¿ustedes cómo han logrado poner esta norma si contradice esta otra? Porque eso era el código, era un adefesio jurídico, pero era un instrumento político que nos permitió 20 años de elecciones sin que nadie hablara de fraude, porque era la base de la desconfianza en la que nos habíamos construido ese andamiaje electoral. 25 años después ya no se justifica que estemos en esa situación, pero el problema es que no evolucionamos. La gente que está, mira, esa comisión electoral o de reforma electorales de la Asamblea Legislativa tenía guardados más de 50 iniciativas de reformas para mejorar, modernizar, democratizar el sistema electoral. ¿Pero por qué no lo movían? Porque hacían cálculos que si se hacía esa reforma, sí, se beneficiaba a la democracia, pero me afectaba como partido. Entonces, bajo esos cálculos mediocres, egoístas, es que se ha legislado. Y por eso es que no avanzamos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cuando el juego viene es ponerle el ojo al árbitro y descalificar al árbitro. O ponerle atención, mira, este tribunal, yo no quisiera estar en los zapatos de este tribunal, porque no solo le limitaron los recursos financieros, no solo lo han ninguneado, y lo han ninguneado la Asamblea Legislativa, lo han ninguneado la Sala de lo Constitucional, lo han ninguneado los partidos políticos. Bueno, llegaron hasta amenazarlos, unos partidos, a decirle que los podían meter presos si estaban implementando un programa de voluntariado para llenar esas 94,000 plazas que se van a necesitar. Que dicen que es inconstitucional, por cierto. Mira, hay porque estás imponiendo una especie de reclutamiento de gente también, que no sé... Mira, que tenemos un desorden garantizado, lo tenemos. Tanto por culpa de los que le quitaron fondos al tribunal, como por los ineptos que están manejando el tribunal. Y perdón, yo ya perdí toda la paciencia con el tribunal. Siento que cada vez que los veo en televisión parecen conejos asustados por las luces. Yo creo que lo importante aquí es que no va a haber fraude, porque ya no, esto ya pasó de eso. Hay suficiente vigilancia que va a haber, que va a prevenir fraude. Siempre va a haber alguien que quiere negociar una papeleta por otra, pero eso es irrelevante. Si alguien quiere verdaderamente hacer un cambio en estas elecciones, tiene que ser el ciudadano.
y se tiene que dar cuenta que cuando ya llegue enfrente del punto de votación, nadie va a ver por quién usted vota o qué hace. Y usted ahí tiene la oportunidad o de votar por los mismos buitres de siempre, o realmente cambiarle la cara a la Asamblea Legislativa. Un ejemplo típico, usted puede decidir no votar por ninguno que se va a repetir y solo por los nuevos. Y aunque se equivoque con todos los nuevos, pero ya se equivocó previamente con todos los viejos. Ahí tiene diputados que desde el año 2000 están ahí, Guillermo Gallego desde el 2000, Chico Merino desde el 2000, puchica, Matusalén tiene menos años que ellos. Sí. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar, si vamos a querer cambiar las cosas, comencemos haciendo los cambios nosotros. Y tenemos una fabulosa oportunidad. Usted quiere practicar el rechazo a Arena y el rechazo al frente, pues no vote por ellos en la municipal. Ahí está el PDC, ahí está el FPS, con buenas propuestas. Entonces usted no está obligado a votar por Arena o el frente. Ahora, usted quiere cambiar la cosa. Piense qué va a hacer usted. No se queje que va a haber fraude, no se queje que no hay opción. Hay opción para cambiar las cosas. bueno, lo más importante, creería yo, y con eso vamos a ir a las conclusiones, porque regresamos de la segunda pausa a escuchar a los amigos televidentes en el segmento Opinión Ciudadana. Por lo más importante, creo yo, es que vaya a votar. Totalmente. Que vaya a votar. Si no, le está dejando la decisión a otros. A los poquitos. A los que ya están pagados por votar. Bueno, entonces lo más importante es ir a votar. Que usted no se vaya para la playa, que usted no se vaya a hacer otras ocupaciones, no. Vaya a votar. No vaya a anular el voto. Si usted tiene un glosario, usted tiene la mejor decisión. Habrá quienes digan, pues, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. O habrá quien te diga a vos, bueno, mira... ese chucho ya me mordió, voy a votar por otro. Exactamente, como tú lo decís. Vamos a la pausa, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Queremos simplemente un par de cosas antes de abrir el teléfono. Tienen que ver con el hecho de que la conformación de los institutos electorales temporales ahora va a ser de ciudadanos provenientes que no necesariamente los partidos políticos. Digo, es bien difícil. La situación es que ha causado un poco de inconformidad el sorteo en el que te están obligando a ir a conformar estos organismos. Desde tu juicio de valor, ¿hay asidero legal o es inconstitucional el que te inviten de esa manera? Bueno, casi obligado, ¿verdad? No, mira, no es ni inconstitucional ni antidemocrático. Es la mejor forma de que un ciudadano participe. Acordate que en la Constitución, cuando cumplimos 18 años, adquirimos la calidad de ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos derechos, que siempre los estamos exigiendo, pero también tenemos deberes. Sí. Este es un deber ciudadano. Fíjate que este país es de los pocos en el mundo en el que el voto, o sea, el derecho al sufragio, además de ser un derecho, es un deber. O sea, tenés las dos cosas. Tenés el derecho a votar, pero tenés la obligación de votar. Entonces, derecho y deber. La participación en los procesos es lo mismo. Es un derecho. Yo puedo participar como ciudadano yendo a votar, puedo participar como ciudadano en un partido político, como candidato, etcétera. Es mi derecho. Pero ahora que el Estado, que la sociedad me llama, tengo el deber de cumplir, y ese es un deber ciudadano. Y esto no viene de una sentencia de la sala de hace un par de meses. Esto viene desde la concepción republicana más antigua que te puedas imaginar, desde el siglo XIX, cuando se instituye el jurado popular,
¿verdad? Desde el Código de Livingston, cuando a los ciudadanos se les llama para que vayan a instalarse como jurados en los procesos penales. ¿Para qué? Para que sean ellos los que juzguen, es la justicia llevada a su expresión más democrática. Y cuando a ti te citaban como jurado, si no ibas te ponían una multa. Entonces ahora es igual, es decir, simplemente que ahora no vas de jurado, sino que vas como un trabajador temporal a administrar el proceso eleccionario. Y qué bien que hubiera sido eminentemente ciudadano. El problema es que como la sala dejó que los partidos sean los que propongan esas listas, ahí contaminó la ciudadanización. Mira, pero vaya, en teoría lo que tienen que hacer sí es armarse de paciencia, porque con ese desorden que ya vaticina Paul, es decir, esto no se va a resolver. Dicen, con Smartmatic y con el programa coreano que han donado, probablemente nuestro reto, dicen los magistrados electorales, es dar los resultados del primer día. Sí, o sea, ¿tú crees que no se vaya a repetir la historia del 2015? No, fíjate que no se va a repetir, creo yo, ojalá esté en lo correcto, y no me equivoco, quiero vaticinar que esta elección va a ser mejor organizada, a pesar de que va a haber gente que no tiene experiencia, pero ha habido más tiempo de capacitar. Ya a estas alturas creo que se han capacitado casi 40.000 ciudadanos. No se dio en el 2015. En el 2015 también se trató de contar las marcas y preferencias en la JRB y eso prolongó el proceso. Ahora, según las instrucciones del tribunal y siguiendo las normas electorales, o sea, el código electoral, solamente se van a contar los votos enteros y las fracciones y preferencias se van a contar en la JED. O sea, no va a ser en el escrutinio preliminar. Eso va a permitir anunciar la misma noche de la elección los resultados en números. Es decir, cuántos diputados tiene el partido. Una proyección, digamos. No, los números. Es decir, cuando dices proyecciones son las que hacen los medios, las ONG, que hacen quick counts, el tribunal da resultados preliminares, que son oficiales, sin contar las fracciones. Sin contar las fracciones, pero sí y eso ya te permite poder decir cuántos tiene un partido o otro tiene el otro. Porque te van a contar los votos enteros. Lo que te va a permitir la fracción es definir quién de ese partido es el diputado. O sea, el nombre. Pero el número no te va a variar. O sea, la marca que tenga un candidato por ejemplo, la marca que tenga un candidato muy particular, ¿sí? La marca, esa, como es del partido que ya sabe, se te va para el partido. O sea, el partido ya después vas a ver dentro del partido quiénes fueron los que entraron. Exacto. Y eso lo van a hacer las JED. Qué fácil, te entendí, la verdad. O sea, creo que la experiencia de 2015 puede llevar a que hoy que la gente no se ponga a contar como se quiso hacer lo que él ¿Te parece a vos? Ahora, es lo que yo espero. No, es lo que los magistrados, así como tú lo planteas, yo creo que está bien. Es que es lo que los magistrados han dicho. Y puede dar resultados la noche de la elección. Exactamente. Tenés un patrón de 5 millones de personas casi. Asumamos que la mitad van a ir a votar. 2.5 millones de personas van a votar. Ya sea Smartmatic o coreano, la transmisión, se va a transmitir el acta. Sí. La gente que está en la Junta Receptora de Votos va a tener menos experiencia que en previas ocasiones, porque ha tenido menos capacitación y ha tenido menos experiencia de hacerlo. Muchos de los partidarios que lo hacían antes estaban curtidos en su defensa del voto y curtidos en cómo atacar el voto ajeno, lo cual significa que probablemente las manos que van a manejar estas papeletas van a temblar un gran montón. Y llenar formularios no es fortaleza de ningún humano. La transmisión Smartmatic y coreana solo es transmitir la acta. Sí. O sea, cometiste el error en la mesa, transmitiste el error con cualquiera de las dos. El hecho de que en el CIFCO es donde van a contar el voto cruzado y la fraccionada. Ahí es donde vos noté. Fíjate que yo ahí en mi corazoncito pienso que eso no es muy constitucional, porque quien debió de haber cuidado el voto no va a cuidar ese voto. Me preocupa también el hecho de que cuando ya entramos al CIFCO, ahí yo ya no sé quién es quién. No, lo que pasa es que a pesar de que los que van a ir a contar esos votos, Félix, son no son en la teoría,
miembros de partidos políticos, los partidos van a tener sus observadores ahí. Tienen el derecho de estar observando. Lo único que no van a tener son los partidarios, pero así como está la cosa, que hasta el día de hoy no les han avisado quiénes van, nadie. No. O sea, yo creo que no va a entrar ni uno, pues. Las JEP son las más posiblemente partidarias que hay, porque son todas compuestas de gente que fueron propuestos por los partidos políticos. Lo que a mí me está preocupando, hoy 8 de enero, todos los partidos ya tienen desde el 4 de estar, pero ni siquiera sabemos cuáles son los independientes que están, que van a participar. Ellos ya perdieron una semana de campaña. Ni siquiera saben si van a poder participar. Dicen que uno. No se ha publicado, están todos esperando la notificación del tribunal. Hoy es el día final, en base a los 90 días hábiles, hoy 8 de enero. Para que notifiquen. Y tienen que haber, tienen más de 4 escritos que ni siquiera les han contestado. O sea, ese silencio administrativo es dolo. ¿O ustedes realmente quieren que la democracia se dé, señores magistrados? Hagan su trabajo. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, de San Salvador. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para los señores para los 3 panelistas, mire, no podemos igualar a Arena al FMLN. Solo para hacerle un recuerdo a los 3 y al país entero. Acuérdense que El Salvador quedó destruido y quien lo reconstruyó fue Arena. ¿Sí? Se botaba la medicina, ¿se acuerdan que sacaban toneladas de medicina arruinada porque compraban demasiado? No sé si se acuerdan. No había tanta delincuencia, la educación era diferente. Ana Vilma Escobar se encargó de traer empresas a El Salvador y el FMLN se encargó de mandarlas de nuevo a sus países. Así es que por favor, no echen a Arena en el mismo huacal del FMLN. Hagan un análisis un análisis más objetivo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, aquí de Usulután le llamamos. Quiero hacer una consulta aquí al señor especialista del tribunal que ha estado en el tribunal. Ajá. Aquí en Usulután al partido Gana, pues 7 para ser exactos, le cerraron, pues le quitaron la candidatura por ser tráfugas. Hay pendientes 3 alcaldías que están en ese mismo limbo. Ellos entraron a Gana en el 2015. Entonces queríamos saber si es inconstitucional su candidatura nuevamente, porque el decreto, según dicen, pues es de octubre del 2014. Bien, perfecto. Voy a leer un par de comentarios porque llevamos un poquito a las conclusiones, pero si todavía tenemos llamado también podemos recibir un poco. Fíjate que dice Alberto Berríos, Félix, dice que me confirme don Félix si iría a ser parte de una JRB por $15. Y Chentillo dice, buenos días, quisiera conocer la posición de ambos respecto a lo que está haciendo el TSE a solicitud, seguramente los partidos pseudopolíticos con los candidatos no partidarios. Dice. Y Berríos dice, señor Polesteiner, si dan cuenta por quién se vota en el padrón, anotan el número correlativo de la papeleta entregada, eso nadie lo ha dicho. Dice. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, le llamo de La Libertad. Adelante, amiga. Solamente para argumentar lo siguiente, de que yo invito a la población de que vote por los mejores, no por los nuevos ni por los viejos, porque entre los nuevos y los viejos pueden haber los mejores, los que son líderes, que tienen amor por los pobres, son los que tienen que estar gobernando en este país. En cuanto a Arena y FMLN, FMLN es peor porque no son institucionales. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muchas gracias, Josué Nocambac, y felicitarte por el programa y por favor, protégelo. Bueno, vamos a darle, quería una pequeña consulta, pero antes quería contestarle al señor de la primera llamada, que no esté ensuciando los partidos, y Arena ya vemos que fue una podredumbre porque compraban medicina vencida, próxima a vencerse y la botaban. Ahora bien, una pregunta para Félix Ulloa. En programas anteriores yo le consulté y no me dio ninguna respuesta. Si le habían dado seguimiento
a una situación que él había planteado inicialmente en un programa para limitar los periodos a los diputados. Muchas gracias, José. Muy bien, gracias a ti. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, yo hablo de Sonsonate. Adelante, amigo. Quería contestar una llamada sobre que la señora Ana Vilma de Escobar clavó grandes empresas. Es cierto, pero con salarios de hambre. Yo soy técnico en calderas y en las empresas donde fui emití mi currículum me ofrecían como técnico en calderas 1.10 la hora, porque eso, la su vicepresidenta son los salarios que ella ofrecía allá, que el salvadoreño estaba necesitado de hambre. Eso no es justo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Dice don Tony, para ser justos, esa reforma de prohibir a funcionarios la reelección fue una leguleyada porque se hace cuando Arena no está gobernando y se impide la reelección de buenos funcionarios. Trabajo fino que hicieron FMLN para inhabilitarlo. Él dice, la polarización entre Arena y FMLN nos ha dañado. Hoy en la campaña escuchamos las súplicas de un niño promovido por uno de estos partidos que reclama y pide que se trabaje para dejarle un país mejor. Ojo, la conciencia les está hablando. Ernesto Segovia dice, ¿cómo vamos a buscar una solución seria si en un meeting en Los Ángeles, California, escuché a un candidato que la solución que ofrece es regalar agua y llegar a sembrar plátanos a El Salvador? Sabiendo que hay cientos de salvadoreños profesionales en eso, dice. Eso ¿Es o no es inconstitucional el sorteo para formar la JRB? Dice José Portillo. Y la hipocresía está en bajar la publicidad temporal de los partidos políticos mientras con fondos públicos se pinta la ciudad de forma permanente de su color de campaña. Elena Rivas dice, en 1982 el doctor Chachi Guerrero, dirigente del PCN, impulsó la conformación del gobierno de unidad nacional para enfrentar la amenaza del FMLN. Hoy el secretario general del nuevo PCN, Manuel Rodríguez, lo vuelve a proponer. ¿Se podrá hacer? Dice Alex, América Latina ha cumplido más de 200 años de gobierno de ultraderecha y los resultados desastrosos migratorios ya no los pueden parar. Bueno, estoy ya corriendo. Félix, 30 segundos. Bueno, hay varias preguntas. Primero, sí, yo iría no por los $15 de gratis, yo me ofrezco para participar porque siento que es un deber ciudadano y que hay que cumplir con el deber con la patria. Segundo, sobre lo de los periodos, no sé si se refiere a que los diputados se pueden reelegir o aumentar los periodos de 3 años a 5 años, como se ha buscado para armonizar con los periodos presidenciales. Si es el primero, yo creo que eso es una cuestión de regulación de la Asamblea, de limitar la reelección. No está prohibida en la Constitución, tampoco está negada, entonces se puede limitar. Los partidos lo hacen. Creo que el FMLN solo permite 3 periodos a sus candidatos, a sus diputados. Hay otros partidos que no la tienen completa. Solo una sola frase. Vaya a votar. Nadie va a saber por quién va a votar. Usted haga lo que piensa es lo mejor, pero vaya a votar. Félix, rápido, te pregunta él, ¿es cierto, Félix, que le abrieron las puertas a un partido respetando el 125 constitucional para ser candidato a diputado? ¿A mí? Sí. Bueno, algunos partidos me han preguntado si tengo interés, pero como les he dicho yo, muy bien. No, gracias. Bueno, gracias. Llegamos hasta aquí con el debate político. Nos vemos en 2 semanas, caballeros, y vamos a seguir abordando la temática. Gracias por su sintonía. El reprise 10 de la noche y mañana continuamos con otra entrevista. Buenos días para todos.